Pues bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario institucional del CIO. Precisamente coincide con pues casi con el Día Internacional de la Luz. Para los que no saben, los alumnos nuevos de maestría, el 16 de mayo se celebra desde 2015 el Año Internacional de la Luz. Y pues queríamos tener a un invitado especial para este día, para celebrar un poquito este día. Y pues logramos, o Julio aceptó con mucho gusto darnos una charla este día. Julio no necesita presentación, él ya tiene reconocimiento a nivel internacional, su trabajo pues, es súper bonito, él ha contribuido muchísimo a la luz, en particular pues a la generación de nuevos haces pues, en coordenadas de todo tipo, parabólicas, elípticas. Ha hecho muchísimas cosas dentro de la óptica. Tiene pues arriba de 200 artículos de investigación. Tiene muchísimas citas, lo cual demuestra que su trabajo pues, es de calidad, es muy citado por los científicos. Como les comentaba, pues ya lo conocemos, pues al menos en México, pues todo el mundo conoce su trabajo y por fuera de México, pues mucha gente pues, me ha preguntado, ¿y tú conoces a Julio César Gutiérrez? Y yo pues no tenía el placer, no había tenido el placer de conocerlo, pero pues ahora que ya nos vimos más o menos, espero pronto por poder coincidir contigo por allá en el TEC, Julio. Y bueno, hoy Julio, pues les cuento rápido, Julio es del TEC de Monterrey, tiene allá un grupo de investigación. Y hoy nos va a hablar precisamente de luz polarizada, transformación topológica de campos vectoriales espiralmente polarizados. Les cuento rápido, si tienen preguntas, Julio me comentaba pues, que él prefiere que no tiene ningún inconveniente en que se las hagan durante la charla, que lo interrumpan. Pero si no, de todas formas, al final, yo los invito a que le hagan las preguntas directamente a Julio. Enciendan sus micrófonos y hablen directamente con él. Él me decía que tiene muchos conocimientos como el CEO. Espero que pues, se animen a preguntarle. Y si no, de todas formas, pueden escribirme sus preguntas al chat y yo con gusto se las voy a leer. Y bueno, Julio, no te quito más tiempo. Adelante, tienes el tiempo que necesites para tu presentación. Si no te molesta y hay preguntas después de la hora que cumplamos, pues te vamos a ya quitar un poquito más de tiempo. Y bueno, adelante, Julio. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, Carmelo. Me siento muy halagado por la invitación, también por tus palabras. Ya me comprometiste demasiado. Y como mencionas, bueno, para mí es un gusto poder participar en el seminario del centro. Tengo buenos amigos, buenos colegas ahí, conocidos de hace mucho tiempo. Eh, y, y bueno, poniendo un poquito en antecedentes, tal vez para algunas personas este, que no, que no nos ubiquen. Eh, yo pertenezco a un grupo dentro del TEC de investigación y ese grupo se ha ido formando a lo largo de los años. Yo me gradué del INAOE en el año 2000, luego me integré al TEC y en 2003 empecé un grupo de investigación en óptica que antes pues prácticamente no existía en el TEC. Y a lo largo de los años pues ha ido creciendo el grupo. eh, y ahorita hay presencia del grupo tanto en Monterrey como en el campus Estado de México y somos un grupo que es como mitad experimental, mitad teórico, ¿no? Originalmente pues éramos más con un perfil teórico, teórico numérico, pero a lo largo de los años hemos ido moviéndonos más también a experimentación. Ha sido un proceso pues largo, pero poco a poco hemos ido afianzando una estructura experimental que nos permite ya empezar a hacer cosas más serias. Y, y ahí, bueno, nos ayuda mucho la participación de investigadores jóvenes que tienen una experiencia, un perfil más experimental, ¿no? Entonces, ahorita somos en Monterrey, pues básicamente 6 investigadores. Está Tablas, que es el último que se integró, que venía del INAOE. Está Servando y estoy yo, que tenemos un perfil más teórico numérico. Y bueno, también está Raúl, Dorilian y Benjamín, que tienen un perfil más experimental. De hecho, en realidad Benjamín es el último que se integró, es el más joven, ya revisando bien.
Y también tenemos dos colegas que trabajan en el Campus de México, que es Paco y Salvador, que ellos trabajan en la cuestión más de información cuántica, etcétera, ¿no? A lo largo de los años hemos diversificado también digamos, el ámbito de proyectos en los que trabajamos. Empezamos trabajando en la cuestión de luz estructurada, de haces adifraccionales, etcétera. Pero con el paso de los años, pues hemos ido abriendo más líneas de investigación. Ahorita les platico si quieren rápidamente, ¿no? Eh, Nuestras fuentes de financiamiento tradicionales, pues han sido primero CONACYT y después fondos internos del TEC de Monterrey. Con, nos queda claro que ya con CONACYT prácticamente no vamos a poder. Entonces, ahorita nos estamos moviendo a tratar de conseguir recursos que vengan, de hecho, pues de fuera del país, lo cual a lo mejor hasta también se va a ver mal, pero esperemos que alcanzar un poco de dinero de fondos externos, ¿no? Eh, y bueno, los programas académicos que en los cuales nos apoyamos, etcétera, pues tenemos la licenciatura en Ingeniería Física, ahorita que digo, tiene muchísimos años de existir en el TEC. eh, y más o menos ahorita tiene 434 alumnos. Es una población, pues para el estándar que se había manejado a lo largo de los años, pues es una población como récord. Esos 434 alumnos están repartidos en 8 semestres que dura la carrera. Tenemos, digo, el área de óptica ha estado asociado a diferentes posgrados, pero ya últimamente de 5 años para acá se hizo la maestría y el doctorado en nanotecnología y ya nos posicionamos ahí con una línea de generación de conocimiento que se llama nanofotónica y ya hemos graduado pues varios alumnos de maestría y varios alumnos de doctorado en este tiempo, ¿no? Eso también nos ha ayudado pues a que investigadores jóvenes como Raúl, como Dorilian, etcétera, pues empiecen a tener también la experiencia de poder asesorar estudiantes de posgrado, ¿no? Lo cual pues es bastante bueno porque aparte pues es una cuestión que tiene que ver con el SNI, etcétera, ¿no? Ahora, ya en particular lo que son históricamente las líneas que yo he trabajado, pues yo las divido más bien en áreas, líneas y puntos, ¿no? Y áreas pues son las grandes áreas de investigación en las que me he metido a lo largo de los años, son las que han hecho el grueso de mi producción científica. La más importante, pues históricamente es beam shaping y propagación. Haces fraccionales, familias de haces gaussianos, muy recientemente lo de haces espirales, que es precisamente lo que les quiero platicar ahorita. Y otra gran área de investigación ha sido las aplicaciones de cálculo fraccional. Esas aplicaciones pues las he dirigido hacia cuestión de haces ópticos también, pero también al estudio, digamos, más como matemático de ecuaciones diferenciales de orden fraccional, pero eso así completamente por el lado de mate, ¿no? Y luego están pues líneas que tienen que ver con óptica singular, vórtices, etcétera, óptica geométrica y polarización, y un poquito menos, pero también han salido cosas interesantes ahí, cuestiones que tienen que ver con funciones especiales, con propagadores, ajá, que es más que nada cuestiones completamente numéricas, eh, y la cuestión de billares clásicos y cuánticos, que esto es algo que pues se puede conectar con óptica evidentemente en la cuestión de guías, pero siempre lo he trabajado más por el lado de mecánica y de situaciones de aplicaciones de Hamilton-Jacobi y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, la idea de esta charla es un poco platicarles sobre la cuestión de haces espirales. Esto surgió un poco más como una curiosidad que fue creciendo y, y bueno, eventualmente pues se convirtió en un trabajo interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, como decía Carmelo, si alguien tiene alguna pregunta sobre la marcha, con toda confianza me puede interrumpir eh, y lo platicamos, lo discutimos, ¿no? Entonces, la, la, las temáticas que quiero abordar en la charla, pues es primero las motivaciones detrás de este trabajo, después les voy a hablar un poco de la definición
de haces generalizados que están elípticamente polarizados. Y luego viene la parte más importante, que es la parte de cómo se transforman esos haces cuando pasan dispositivos ópticos. Y luego la cuestión de la generación experimental. Ajá. Muy bien. Bueno, déjenme empezar un poco con platicar esto de las espirales, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene una idea clara de qué es una espiral. Hay muchos modelos en matemáticas para describir espirales, eh, pero las espirales aparecen ahora sí que de manera natural en la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos la distribución en un huracán, en el caso de dinámica de fluidos, pues aparecen perfiles espirales o las famosas galaxias de tipo espiral, en donde lo que tenemos es más bien un conjunto de partículas que están siguiendo una serie de trayectorias en una rotación tipo espiral. Y también aparecen a nivel no tan macro, sino a nivel más micro, vamos a llamarle así. Por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿no? En la naturaleza, eh, en, en, por ejemplo, en estas como las que llaman las piñitas, ¿no? En donde se hacen patrones espirales, en donde se pueden ver patrones de rotación positiva y patrones de rotación negativa, ¿no? O sea, una espiral puede rotar positivamente o puede rotar negativamente. ¿Cómo definimos esa rotación? El signo, pues depende en qué dirección, o sea, cómo es la dirección angular conforme la espiral va creciendo. Entonces tenemos, puede ser rotación positiva, rotación negativa, ¿ok? Muy bien. Bueno, y un punto que va a ser importante para nosotros es que cualquier movimiento espiral, no importa cuál sea el modelo que estemos usando para definir espiral, puede ser una espiral logarítmica, puede ser una espiral algebraica, etcétera, siempre se va a poder encontrar como una superposición de un movimiento circular y de un movimiento radial, ¿ok? Y la relación entre esos dos movimientos pues define cómo sería ya la espiral particular. Muy bien, ahora, ya si nos vamos hacia óptica, ¿no? y hacia perfiles de luz, ¿qué entendemos por un haz que está espiralmente polarizado? Bueno, en este caso, el haz que está espiralmente polarizado tiene una estructura de este tipo. Usualmente, no tiene que ser así, pero usualmente vamos a tener un anillo de luz con un cero en el origen. Ajá, este cero sí es importante que esté ahí porque si no necesitamos que este es el punto en donde salen las espirales y entonces es un punto de polarización indefinido. Y lo que tenemos es que tenemos un perfil de luz en donde la polarización depende del espacio. Si tú haces la envolvente de las polarizaciones, entonces esa envolvente de polarización, un streamline, una línea de campo, ¿eh? Que como se diría en teoría electromagnética, es una espiral, ¿ok? Esa es la definición estándar de un haz que está elípticamente polarizado, ¿ok? Eh, Vamos a ver. Y, caray, aquí no funciona la animación. La acabamos de probar y sí jalaba. Sí, hace rato se veía bien. Ajá. Eh, Quizás si le das next a la diapositiva, tal vez. Sí, bueno, pero sí me va a cambiar. A ver, vamos a ver. Se me hace que tiene que ver con el pointer, porque Sí, la vez Julio, pasada, justamente eso te iba a decir, que si cambias de pointer. ajá, a ver, y es que ya no me deja ni cambiar el pointer. Bueno, a ver, vamos a tratar de arreglar esto, si no, pues me salgo y trato de... Qué raro, ¿eh? Lo acabamos de... A ver. Y... Ok, ahí está. Ya está corriendo la animación. Ahí está, sí. Sí, el problema es el pointer, parece ser. Genial.
Bueno, aquí se fijan, a lo mejor espero que lo alcancen a ver bien. Cada punto está realmente linealmente polarizado. Lo que es espiral es la línea de campo, ¿no? Y tenemos puntos que están linealmente polarizados, pero la polarización es variada en el espacio. Ajá, no es una polarización homogénea en el espacio, sino que es polarización variable en el espacio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este concepto es un concepto que en realidad ya existía. O sea, el concepto de un haz espiralmente polarizado, uno lo puede más o menos rastrear hasta el 2001, así abiertamente, con un paper original de Gori que salió en el JOSA, y después aparecieron otros, ¿no? Por ejemplo, uno de Pakunen, que también es con Gori, eh, y después en el rango del 2005 al 2011 aparecen pues ya diferentes papers que analizan diferentes propiedades del haz espiralmente polarizado y también aparecen los primeros experimentos para construirlos. ¿Ok? Se analizaron propiedades paraxiales, no paraxiales, etcétera, ¿no? Entonces ya hay una historia de los haces espiralmente polarizados. Y un aspecto por lo cual se, se les vio cierto atractivo es que tenían ciertas propiedades buenas para hacer polarimetría. Ajá. Entonces hay un artículo del 2007 del grupo este de España, de Gemma Piquero. De hecho, son varios artículos, ¿no? Aquí nomás puse uno, en donde explotan las propiedades de los haces espirales para tratar de hacer polarimetría, ¿no? Y poder eh, reconocer propiedades de objetos que son susceptibles a polarización a través de haces espirales. ¿Ah? Y también empezaron a aparecer artículos que tienen que ver con el uso de haces espirales para hacer beam shaping, ¿no? En medios birrefringentes, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea aquí que, que por las cuales empezó este trabajo fue tratar de generalizar ese concepto de haces espirales. Ajá. Eh, y Um, ¿sí? Correcto. Ah, y este concepto nos llevó, bueno, a modelar la cuestión de las diferentes topologías que pueden existir en campos vectoriales usando haces vectoriales. Ujú. Y bueno, pues luego seguiría la generación experimental. Entonces, siguiendo un poco las aplicaciones que se han propuesto, pues yo creo que la generalización de haces espirales pues tiene diversas aplicaciones que en realidad todavía están por explorarse, ¿no? O sea, no es un campo que esté acabado, realmente yo siento que es un campo que puede dar mucho y pues realmente lo que falta es tiempo para seguirle dando por ahí, ¿no? Muy bien, entonces esa es la motivación. Ahora sí, propiamente, eh, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo primero es entender el concepto de una base vectorial espiral. Ajá. Si yo tengo un campo vectorial, eh, hay dos elementos que intervienen. Uno es la base vectorial que voy a usar para describir los estados de polarización y lo otro es el sistema de coordenadas que voy a usar para describir el campo. Son dos cosas independientes que a veces pueden confundirse, pero hay que estar alerta con eso. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo combinar una base cartesiana vectorial con una base polar para describir el campo, es perfectamente posible, o al revés. Eh, o pueden coincidir, ¿verdad? Una base polar para describir la polarización y una base polar para describir las coordenadas con las cuales caracterizo las funciones del campo. ¿Ok? Cuando hablo de un campo que está vectorialmente polarizado, lo primero que hay que hacer es definir la base de polarización, la base vectorial que me permite hacer la expansión ortogonal del campo vectorial. Típicamente, cuando uno estudia polarización, hay dos bases que son como las super estándar, ¿no? Una es la base cartesiana, que esa pues, es natural, vector linealmente polarizado en X y otro en Y. Y luego está la base de estados circularmente polarizados, ¿verdad? O sea, descompones el campo en componente
positiva, componente negativa, circularmente polarizada. Esas son las dos bases de batalla, ¿no? Obviamente hay mucho más. Por ejemplo, está la combinación radial azimutal. Yo puedo descomponer el campo en componentes radiales y azimutales, que también no es tan rara, ¿verdad? Es bastante, es común en algunos contextos, ¿no? Y aquí la cuestión es la base espiral. Ajá. Entonces, la base espiral tiene esta definición. Se parece mucho a una base polar, pero la base espiral tiene dos casos límites, que es puramente radial o puramente azimutal. Entonces, la base espiral se puede entender como una superposición lineal de estados radialmente polarizados o angularmente polarizados. Ajá. O también podemos entenderla como estados horizontal y vertical, pero con esta transformación. La base espiral la vamos a llamar U y B. Ajá. ¿Ok? Y depende de un parámetro alfa. O sea, a diferencia de otras bases que no tienen ningún parámetro, la base espiral depende de alfa. Y alfa lo que te va a dar es el grado de espiralidad, vamos a llamarle, ¿no? De la base. Cuando alfa es igual a 0, entonces tienes una situación que se convierte en puramente radial. Cuando alfa es 90 grados, puramente azimutal. Entonces, aquí están las definiciones. Las líneas de campo de las bases son espirales logarítmicas y son ortogonales. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona? Funciona así. El parámetro, este es el efecto del parámetro alfa. Entonces, el parámetro alfa, todas estas, una vez que tú defines el parámetro alfa, controlas automáticamente la base. O sea, la base espiral tiene un parámetro continuo. Obviamente, para un problema específico, pues no puedes estarlo cambiando, tienes que escoger un alfa particular. Ajá. Pero lo que pasa es que tienes ese rango de posibilidades. ¿Ok? Bueno, la idea aquí es, bueno, aquí hay que ver que yo puedo tener un campo espiralmente polarizado en dirección U, que serían líneas rojas, y el campo ortogonal, que es el campo que está polarizado en dirección B. Ajá. Siempre se cortan ortogonalmente, entonces si yo me paro en cualquier punto que yo quiera, siempre voy a poder descomponer en una componente roja y una componente azul, que son las dos polarizaciones, cada una espiral, una positiva y otra negativa. Muy bien, entonces puedo construir un campo espiralmente polarizado en dirección U y un campo en dirección B, que eso es lo que originalmente había propuesto Gori. Aquí la idea es generalizar ese concepto y hacer una superposición de ambos campos. En realidad la superposición es muy sencilla, ¿verdad? O sea, es un concepto, una generalización relativamente sencillo, que no se había hecho, y la ventaja es que cuando tú tienes una superposición de estados ortogonales, puedes tener haces espiralmente polarizados con diferentes polarizaciones circular, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se construye un haz generalizado espiral haciendo una superposición de estados U y de estados B. En la ecuación tenemos una parte radial y la función que depende del tiempo. O sea, es un campo monocromático cuya variación en el tiempo es I omega t, ¿no? Negativa. Es completamente la definición normal de un campo monocromático. Entonces, este campo generalizado espiral está controlado por las amplitudes en la polarización U y la polarización B. Estas son amplitudes complejas. Hay una relación entre ellas como en polarización de amplitud y fase. Puedo llevar este concepto a una descomposición cartesiana. Aquí está. Y esta descomposición cartesiana pues también nos es útil para ver. Podemos hacer la matemática y la matemática para encontrar las líneas de campo de nuestro haz elípticamente polarizado. Se puede encontrar la ecuación de las espirales. Son estas ecuaciones que están aquí. Es relativamente sencilla. Es una expresión que es una exponencial en función de teta. Todo esto son parámetros
¿Qué es la U? Pues las relaciones U y B son las relaciones de amplitud de las dos componentes, la polarización U, la polarización B. Alfa es mi parámetro de mi sistema de la base vectorial. Y esto es una función de teta y del tiempo. O sea, me da la ecuación de la espiral. Es una espiral logarítmica, se llama. Y U y B son funciones en realidad que dependen del tiempo porque está ahí el factor E a la menos I omega T que sí es importante. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo se ve esto? ¿No? Pues se ve así. Aquí estoy haciendo una simulación en función de omega T, o sea, del tiempo. Se fijan, a diferencia de un haz como los de Gori, aquí yo tengo que las espirales van dinámicamente cambiando en el tiempo. Si ustedes se concentran en un punto particular, en cada punto particular yo tengo una polarización que puede ser elíptica, puede ser circular, puede ser lineal. En este caso, tengo una polarización elípticamente, o sea, en cada punto yo tengo una polarización elíptica, pero la envolvente completa me forma espirales que están cambiando en el tiempo. Ese efecto lo podemos ver mejor acá. Es exactamente el mismo patrón, lo más que estoy graficando los estados de polarización en cada punto. ¿Ah? Se fijan, cuando la elipse está en verde, la polarización es positiva. En cada punto tengo diferentes estados de polarización, todos son elípticos, tienen diferente inclinación, que se puede de hecho controlar. Pero apenas pues como que esto es para mostrarles cómo evoluciona a final de cuentas el patrón global, ¿no? Lo que estoy viendo es un perfil transversal de las. Muy bien. Si yo impacto esto a un grupo de partículas, por ejemplo, y las partículas son susceptibles del estado de polarización de la luz, entonces, pues a final de cuentas responden a estas trayectorias que te lanzan a lo largo de espirales, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo sería como este. Aquí yo tengo con un alfa de 45 negativa. Para esta combinación de valores me dan un campo que está polarizado elípticamente. Este es circular, porque tienen la misma amplitud y están desfasados 90 grados. Entonces, yo tengo un perfil en donde en cada punto tengo una polarización circular de diferente amplitud. Voy a ponerlo de una vez aquí. Y luego cómo se van formando las espirales, ¿ok? Entonces, esto es como para mostrar la topología de un haz espiralmente polarizado puro, de un haz que está, vamos a llamarle así, un haz generalizado puro. Bueno, hasta aquí es básicamente esa definición de ese haz generalizado. Ahora, lo que pues a mí me interesaba más en realidad era qué pasa cuando metes ese haz por un dispositivo que es un sistema que cambia polarización. Un cristal, un retardador o un conjunto, o sea, a final de cuentas, cualquier sistema óptico que puedas caracterizar con una matriz de Jones. Entonces tengo un haz de luz que tiene cuya polarización depende del perfil transversal, en cada punto es diferente, y lo pasas a través de un sistema en donde el sistema se puede caracterizar en primera aproximación, como se usa muchísimo en óptica paraxial, con una matriz de Jones, ¿no? La matriz de Jones es totalmente arbitraria, eso significa que si tú tienes un sándwich de dispositivos que cambian polarización, al final de cuentas los puedes colapsar en una sola matriz. Esta matriz son 4 elementos complejos en general, entonces desde el punto de vista matemático, tienes 8 parámetros para controlar esa matriz. Por supuesto que si la matriz o el dispositivo pues no es amplificador, sino que más bien es pasivo, pues ya hay restricciones que tienen que ver con los elementos. O sea, no son realmente 8 números completamente independientes entre sí, pero sí lo vamos a considerar pues de la manera más general que se pueda. Entonces, el campo de salida en cada punto, a final de cuentas, resulta
de la multiplicación de el campo de entrada por la matriz. Y esto pues es típicamente como se hace en polarización. Cada punto, cada estado de polarización se caracteriza por un vector de Jones, ¿no? Nada más que aquí el vector de Jones depende de cada punto transversal. A diferencia de una onda homogénea en donde un solo vector de Jones caracteriza todo el perfil, aquí cada punto se caracteriza de manera diferente. Ajá. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, el campo de salida, pues como les dije, es el vector de entrada por la matriz de Jones. Entonces, mi vector de entrada es un vector generalizado de esta manera, en formato espiral, y tengo la matriz de Jones. ¿Ok? Entonces, si hacemos la matemática, llegamos a una expresión que es el campo de salida. Esta expresión tiene, a final de cuentas, este de aquí es un vector de 2 por 1. Ajá. Este vector de 2 por 1 está en formato cartesiano, lo estoy expresando aquí en formato cartesiano. Eso significa que la componente horizontalmente polarizada tiene esta parte de arriba y la otra la parte de abajo. Ajá. Ok, aquí las Cs, estas amplitudes, dependen de los parámetros pues, de todo el problema. Ajá. De esta manera. O sea, el campo de salida, a final de cuentas, depende de las coordenadas transversales, que le estoy poniendo r teta. ¿Ok? Fíjense, aquí era lo que les decía. Yo estoy usando coordenadas r teta para especificar la dependencia transversal de las. Pero la base vectorial con la cual estoy expresando mi campo de salida es una base cartesiana. Ajá. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Depende del parámetro de la base espiral, depende de las amplitudes complejas del campo que estoy usando, o sea, ya de la construcción de la espiral. Por supuesto, depende del sistema de polarización y también termina dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, es un campo que está cambiando dinámicamente en el tiempo y eso depende pues de la frecuencia de la luz, etcétera, ¿no? La mayoría de las veces cuando uno habla de polarización, el término del tiempo se ignora por cuestiones pues, que tienen que ver con el promedio temporal, ¿no? Aquí ocurre algo parecido, pero vamos a ver que el tiempo también juega su rol importante en la morfología de los patrones espirales. Muy bien, entonces este es el campo de salida, lo expresé en coordenadas cartesianas, perdón, en una base cartesiana, porque la base cartesiana me permite trabajar de manera más fácil para obtener las ecuaciones de las líneas de campo, ¿no? Que es lo que describe las espirales. Muy bien, entonces eso se puede hacer partiendo de un campo que está en una base cartesiana, podemos calcular las ecuaciones de las líneas de campo. Es un procedimiento que pues es de campos vectoriales. También se aplica muchas veces en electrodinámica, en teoría electromagnética, en fluidos, etcétera, ¿no? O sea, la manera en la que tú tienes un campo vectorial, de la naturaleza que sea, un campo matemáticamente vectorial, ¿verdad? Puedes establecer una manera de calcular las líneas de campo. La mayoría de los campos no te van a permitir solucionar una ecuación analítica o llegar a una función analítica para las líneas de campo, ¿no? Pero en este caso sí se puede. Es una de las cosas que resultaron pues padres de este proyectito, que era que sí puedes llegar a una expresión matemática de las líneas de campo para tu campo de salida, ¿ok? Entonces llegas a un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones es autónomo, es un sistema de ecuaciones de primer grado y tiene toda esta cuestión que aparece en sistemas lineales de estabilidad. Ajá. Entonces, a final de cuentas, las ecuaciones de las líneas de campo siempre las vas a poder expresar como la superposición de dos vectores, de dos estados de polarización, que son los eigenvectores de una matriz, ¿no? No me voy a meter mucho al detalle para no abrumarlos, ¿verdad? Tampoco es algo tan complicado,
A final de cuentas, pues todo queda en términos de los parámetros pues del problema. Lo interesante es que si tú tienes tu campo espiral, lo pasas por el dispositivo óptico, entonces es completamente análogo a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer grado en donde tienes regiones de estabilidad. Ajá. Entonces, dependiendo de la relación de los parámetros, ajá, de los parámetros del problema, a la salida de tu sistema óptico vas a poder tener tres regiones de trabajo. Ajá. Si los parámetros caen dentro o arriba de esta parábola, de una parábola ahí de parámetros, entonces es lo que se llama la región espiral. Esta región espiral significa que si los parámetros están ahí, tu campo de salida sigue siendo espiral, no más que a diferencia del caso de entrada, que es una espiral homogénea o digamos isotrópica, aquí tú puedes tener espirales anisotrópicas, que son espirales como con un skew, o sea, como un inclinamiento, ¿no? Y se puede dar el caso de que tu campo esté circularmente polarizado, o sea, como azimutalmente polarizado, etcétera, ¿no? Muy bien. O sea que no son espirales, sino que estas espirales se cierran. Luego, en la región verde, eh, es otro tipo de topología, que son las topologías tipo nodo. Ajá. Y en la región de abajo, en donde el parámetro delta es negativo, entonces son lo que se llaman los puntos silla, ¿no? O sea, son estructuras de polarización que le llamamos puntos silla, son los saddle, ¿no? Muy bien. Bueno, ok, entonces eso ocurre así. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es un campo que tiene estos parámetros de entrada, el alfa del campo del sistema de polarización es 30 de espiral, y luego las dos componentes, una es 1 y la otra tiene amplitud 1, pero está desfasada a 15 grados. ¿Ok? Ese campo espiral lo pasamos a través de un retardador de cuarto de onda que tiene un eje rápido a 20 grados. ¿Ok? Y el campo de salida tiene esta evolución. ¿Mm? Las líneas rojas, nomás para que las tengan presentes, las líneas rojas representan eh, zonas en donde la polarización es lineal. En cualquier otra situación, la polarización es elíptica. Las elipses verdes es polarización positiva, las elipses amarillas es polarización negativa, pero fíjense que siempre se forman patrones que siguen el comportamiento, en este caso, espiral. Ajá. Y luego se cambia al saddle. Entonces están jugando entre una y otra y ese es tu campo de salida. Ajá. O sea, las líneas de campo están alternando entre espiral y saddle. Ajá. Podemos ajustar los parámetros para que siempre sea espiral, podemos ajustar los parámetros para que siempre sea saddle o una combinación. Ajá. Bueno, aquí es una representación visual. Se pueden sacar muchas propiedades matemáticas. Voy a poner así rápidamente. Por ejemplo, la cuestión de que las líneas pueden cambiar en el tiempo. Ajá. Y se puede sacar, bueno, pues un montón ahí de relaciones interesantes, ¿no? Aquí les voy a mostrar. eh, bueno, esta sí no es animación. La animación viene en el próximo slide. Entonces, dentro de nuestra región de estabilidad, podemos diseñar una trayectoria en la región en el plano de estabilidad para pasar por regiones en donde sea saddle, donde sea espiral y donde sea nodo. Ajá. Esta gráfica de abajo a la izquierda, pues básicamente es una gráfica del parámetro de Stokes, que es el S3, en donde me dice básicamente lo rojo es cuando S3 es positivo, por lo tanto está polarizado positivamente, y lo azul es polarizado negativamente. Entonces aquí son como screenshots de,
a diferentes tiempos, ¿no? Entonces, arriba tengo el campo de entrada, pasamos por el dispositivo y tenemos el campo de salida. Ajá. Entonces, para esta combinación de parámetros, puedo tener ya sea saddle, puedo tener nodo o puedo tener espiral y se van alternando entre ellos. Ajá, se van alternando. Julio, una pregunta. Sí, sí. Entonces, ¿qué vería el detector o mis ojos si viera yo este campo, dado que están variando en el tiempo a muy alta razón, ¿no? Sí, claro. Bueno, buena pregunta. Mira, el detector es sensible al, a la amplitud al cuadrado del campo, ¿no? O sea, la Claro. intensidad. Entonces, hay un punto importante. El campo, en cada punto tienes un estado de polarización que, que es estable en el tiempo. Es decir, cada punto, cada elipse verde que vemos aquí o elipse amarilla, esa es una elipse que denota un estado de polarización que se mantiene constante en el tiempo. Ya, ¿Ok? ya veo. Si tú nomás pones un medidor, ¿verdad? Que va a medir intensidad, lo que vas a ver es un anillo. ¿Ah? Te vas a ver el anillo como verías un anillo exactamente si tuvieras un haz que está circularmente polarizado. Imagínate un haz que es un anillo que tiene polarización circular homogénea, pues vas a ver un anillo. Ajá. Eh, lo mismo ocurriría aquí. La diferencia está en el patrón en el cual están cambiando las líneas de campo. El dispositivo receptor pues no va a ser sensible a ese cambio porque nomás registra la intensidad. Entonces, Ujú. para medir las líneas de campo hay que hacer un truco, ¿no? Un truco a través de interferometría para demostrar que realmente eso está ocurriendo. Ahorita lo platicamos. Muy bien. Bueno, esto lo podemos ver aquí. Eso es lo que les platicaba, ¿no? O sea, nos podemos mover a lo largo de la región de estabilidad y pasar por diferentes zonas eh, que, que en el tiempo están cambiando los patrones de las líneas de campo, ¿no? Este de acá es otro ejemplo, un poco diferente. Ajá. Muy bien. Y este de aquí, pues es uno en donde ya no entro a la región, o sea, pongo parámetros del problema en donde ya no entro a la región espiral y mi campo de salida realmente nunca es espiral. Siempre va a ser saddle o nodo. Ajá. Muy bien. Y bueno, perdón, aquí nomás para otro que básicamente nos movemos en la región espiral. ¿Ah? Y eso, pues, en esencia, tiene que ver simplemente con escoger el dispositivo, ¿no? El dispositivo por el cual lo atraviesas, ¿no? Ujú. O sea, la matriz de Jones termina siendo. Eh, también podemos asumir una matriz de Jones totalmente arbitraria porque si yo pongo una matriz de Jones totalmente arbitraria, o sea, agarramos ahora sí que 8 números totalmente aleatorios y los combinamos para hacer una matriz de Jones de números complejos arbitraria. Bueno, esa matriz se puede construir en el laboratorio porque cualquier matriz de 2 por 2 de números complejos se puede descomponer en 4 matrices canónicas. Cada una de esas matrices va a corresponder a un retardador, a un polarizador, así, ¿no? Ese es un como teorema de descomposición de matrices. Entonces significa que excepto por un factor global de amplitud, que lo puedes, bueno, también de hecho lo puedes controlar con un filtro, ¿eh? Siempre vas a poder como construir con 4 elementos el dispositivo de polarización que tú quieras, ¿no? Prácticamente. Muy bien, entonces en ese sentido podemos tener esa arbitrariedad. Bueno, y digamos, ya la parte final que les quería platicar es, esto lo hicimos experimentalmente. Aquí este trabajo experimental ya fue con
mis colegas con Benjamín y con Raúl y con Carlos López Mariscal, que fue un experimento que se hizo pues ahí en el laboratorio, en donde la idea era pues tratar de reproducir este tipo de perfiles de luz, sobre todo pues la cuestión vectorial de polarización, ¿no? Entonces se hizo un arreglo en el cual se usaron pantallas de cristal líquido para poder hacer los patrones ortogonales de polarización. En el experimento usamos una base circularmente polarizada. En la teoría yo usé una base cartesiana para generar analíticamente las líneas de campo espirales, pero en el experimento optamos más por una base circularmente polarizada para hacer la descomposición vectorial, porque, bueno, tengo entendido que la base circularmente polarizada es más estable para la hora de armar el interferómetro, ¿no? Entonces, el mecanismo de producción de las es exactamente igual a cómo se producirían otro tipo de perfiles de haces vectorialmente polarizados, ¿no? Eh, Básicamente la idea es hacer la descomposición. En un brazo tienes toda la información que tiene que ver con un estado de polarización y en el otro con el estado de polarización ortogonal, ¿ah? Y lo combinas, ¿ok? Muy bien. Entonces, se usaron patrones que eran como patrones tipo dona, ¿no? Para hacer ese perfil de luz. Muy bien. Y bueno, aquí hay algunos resultados experimentales. Se tiene como el mapa vectorial, ajá, y luego patrones pues con los cuales estos representan en el inciso B, en la figura B, tienen los patrones de intensidad y de fase para una componente vectorial y para la otra componente vectorial que está ortogonalmente polarizada. Y luego ya la recombinación se hizo, y bueno, pues se obtienen estas líneas. Estas líneas forman lo que es el haz espiral de entrada. Ajá. Esta es una reconstrucción a una cierta referencia de tiempo, ¿no? Y luego a la salida lo hicimos pasar por un sistema formado por un par de retardadores, ajá, uno de onda completa y uno de cuarto de onda. Y lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un patrón de reconstrucción de los estados de polarización del haz. Estos se sacan a través de la medición de los parámetros de la esfera de Poincaré y se hace la reconstrucción, ¿no? Y luego la misma información nos permite hacer la reconstrucción de las líneas de campo. Entonces, para esta combinación de valores, pues teníamos un patrón tipo saddle. Aquí el nivel de intensidad de cada línea está asociado con el nivel de intensidad del haz. O sea, obviamente, en la parte negra, pues también hay polarización, ¿verdad? Nomás que el patrón de intensidad es mucho más bajo. Muy bien. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos nuestro haz espiral. De entrada, es un haz espiral en donde las espirales son mucho más abiertas, entonces se parece más, por ejemplo, a un patrón radialmente polarizado. Y para esta combinación de valores, lo que tenemos es un nodo, ¿no? Muy bien. Evidentemente, pues hay más imágenes y bueno, pues yo les puse nomás estas dos, ¿no? Esto se publicó, bueno, ya hace como un año, un poquito más, un año y medio. Lo publicamos en Optics Express. Eh, lo pueden revisar con todo gusto. Si quieren así como entrarse un poco más al detalle matemático, también de la cuestión experimental, aunque bueno, ahí es un poco más, pues más estándar, ¿no? Y bueno, ya en conclusión, los haces espirales, pues se pueden usar como una base, ¿ah?
para describir estados de polarización inhomogéneos, ¿verdad? De perfiles de luz. De manera interesante, los haces espirales presentan una diversidad de topologías que agotan todas las topologías que puede haber en sistemas lineales de estabilidad. Ajá. Si han revisado como la teoría de estabilidad en sistemas dinámicos, aparecen exactamente estos patrones. Claro, tienen una interpretación física, pero lo que estamos seguros es que todas las posibilidades se agotan en este problema, ¿no? Y una cosa que la verdad que está pendiente es cómo podemos utilizar la información de este tipo de cosas para hacer interferometría y sobre todo para hacer como el proceso en el cual tú pasas un perfil con estas características, que ya sabes lo que tiene que salir, y lo pasas a través de un dispositivo que no conozca sus características y a través de medir lo que sale afuera, poder recuperar las características del medio por el cual pasó. Esto ya se está explorando con los haces originales espirales, que es el grupo que está ahí en Madrid, el grupo de Gema Piquero, pero esto te ofrece mucho más riqueza de posibilidades, porque aquí lo que tienes es un control de los estados de polarización en cada punto, ¿no? Entonces eso te permite discriminar en diferentes regiones transversales de la muestra. Eso es lo que yo creo. O sea, en realidad habría que ver si realmente se podría hacer o no se podría hacer, ¿no? Y es parte de lo que nos gustaría explorar. La verdad que no nos ha dado tiempo porque eh, porque nos hemos ocupado también en otras cosas y la otra es porque la pandemia, pues tenemos 1 año y medio casi que el laboratorio está cerrado, ¿no? Entonces, eso ha frenado muchísimas cosas. Si lo ven, pues el paper se publicó exactamente hace casi 1 año y medio, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que se quería trabajar también con Benjamín y con Raúl era seguir estas cosas. Si a ustedes les interesa, pues con todo gusto platicamos o bueno, no tenemos que platicar, simplemente pues agarran el paper y igual si les interesa, pues ahí ustedes le pueden dar seguimiento o como sea, ¿no? Pues muchísimas gracias, eso era lo que les quería platicar. Evidentemente hay muchas cosas, pero este tema es un tema que a mí me gustó mucho por la cuestión que combina como matemáticas elegantes con algo que se puede hacer analíticamente, con algo que se puede llevar al laboratorio, ¿no? Entonces, sin tener que recurrir a una sofisticación matemática muy abstracta, podemos construir algo que es padre, que es bonito, que es integrable y que tiene ecuaciones sencillas y que es espectacular cuando lo ves en un laboratorio, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Julio. Muchísimas gracias. Una charla súper interesante, súper bonita. Te voy a leer una pregunta que tenemos en el chat Ujú. y mientras tanto a ver si alguien más se anima a hacer preguntas. Y bueno, te dicen, muy interesante charla. Y la pregunta es, ¿se podrían utilizar estas transformaciones de una manera análoga para generar campos magnéticos con distintas morfologías o patrones en el campo de salida? Mm, em, bueno, no estoy seguro porque el, el- o sea, depende, o sea, exactamente a qué se refieran con campos magnéticos, porque esta es una onda electromagnética, entonces yo estoy graficando el campo eléctrico, pero perpendicularmente hay un campo magnético, ¿no? Y ese campo magnético Sí. está generando exactamente los mismos patrones. Mm, Si lo que nos referimos, bueno, ahí la respuesta sería sí, ¿verdad? sí, Si nos referimos a un campo más en la filosofía como los campos estáticos, sí. que surgen de una cuestión como de los imanes y ese tipo de cosas, yo siento que ahí la respuesta sería no, porque para generar este tipo de patrones necesitas una variación en el tiempo. O sea, necesitas que el campo esté variando armónicamente en el tiempo. Si no, no, o sea, tendrías un campo estático solamente, ¿no? Sí. Ajá. Sí, muy bien. Entonces, para campos ópticos la respuesta es sí, pues
De hecho, Claro, solo estamos viendo el campo eléctrico, pero pues también se podría ver ahora el campo magnético, ¿no? sí, campos armónicos, ¿no? En el área que tú quieras, ¿no? Puede ser, obviamente óptica, pues son campos armónicos. Si lo llevaras a otro campo de la física en donde tuvieras soluciones de la ecuación de onda que varían armónicamente en el tiempo, la respuesta es evidentemente sí, porque tienen el mismo marco matemático, ¿no? Perfecto. Muy Ujú. bien, y le voy a hacer el micrófono a Bernardo Mendoza, que te quiere hacer una pregunta. También adelante, Bernardo, por favor. ¿Qué tal? Gracias, Julio, ¿qué tal? Gracias por Hola, la Bernardo, plática, qué gusto. muy Ajá. interesante. Sí, igualmente. Oye, a ver, te haces una pregunta que a lo mejor está, basada en que también ya la pandemia me tiene medio loco. Este, pero según entendí, tú necesitas matrices para poder generar o echar a andar tu algoritmo. Eh, Ajá. po- la pregunta así alocada es, ¿podrías usar las matrices de Pauli, por ejemplo? Las que describen el spin del electrón. Sí, Y, sí, o y sea, la matriz de Jones es una matriz de 2 por 2, totalmente arbitraria. Las matrices de Pauli eh, digamos, caen dentro de esa categoría de matrices de 2 por 2 y, y sin duda representarían una opción. De hecho, cada matriz de Pauli, si la llevas a una cuestión de matriz de Jones, pues representa un dispositivo óptico, ¿no? ajá. Con una característica muy bien definida. Entonces, la respuesta es sí, totalmente sí. Sí, bueno, digo, eso sería, no sé, se me ocurre, es algo medio loco, visualizar de alguna manera el spin a través de estos haces, ¿no? No sé si tenga algún sentido o no, pero bueno. Bueno, eso, gracias por la respuesta y bueno, quiero decir que más o menos puse atención a tu plática. Excelente plática, ¿eh? Gracias, gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Te leo la siguiente pregunta, Julio. Sí, sí. Bueno, te dicen muchas gracias por tan interesante charla y la pregunta es, ¿cómo se podría incorporar, cómo podría incorporarse la carga topológica en estas expresiones? O si tiene algún sentido utilizar otros valores de carga topológica, ¿no? Sí, bueno, la carga topológica no mencioné nada de eso. En realidad se puede introducir de manera natural. O sea, ¿Mm? l- si tú te paras en un punto arbitrario del perfil de luz, hay una carga topológica que es el índice de Hopf cuando te refieres a cuestiones vectoriales. Ajá. Entonces, aquí oscila entre +1 y -1. Ajá. Puede ser +1, 0 y -1 como si fuera el spin, de hecho. Eh, si lo que se refieren es como a la estructura espacial, eh, que también se puede asociar a una carga topológica por la cuestión de la fase, la respuesta también es sí. O sea, por supuesto lo pueden hacer. Se puede hacer. De hecho, no es algo que puse aquí en la charla, pero también se puede calcular analíticamente el, la contribución de momentum angular orbital y de momentum angular de spin, desde el punto de vista de óptica, ¿no? O sea, no el spin cuántico, o sea, sino el momentum angular de spin que se usa en óptica para describir estados de polarización. O sea, la estructura matemática de las te permite hacer ese cálculo de manera analítica cerrada y que da expresiones pues bien compactas, o sea, realmente sorprendentemente compactas, en donde se ve claramente la cuestión de la carga topológica. Ujú. Muy bien. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Te leo la siguiente, Julio. Gracias Ajá. por la charla. Y la pregunta es, debido a que las polarizaciones en cada punto son estables en el tiempo, ¿podría eso tomarse como referencia para investigar el efecto en algún sistema óptico, teniendo en cuenta que se conoce el resultado del efecto en la polarización espiral? Sí, claro, totalmente. Esa es la clave, tal cual como lo menciona la pregunta. O sea, si tú, en cada punto la polarización es estable en el tiempo. Si tú lo pasas a través del dispositivo y el dispositivo es suficientemente delgado, entonces vamos a ignorar la difracción. O sea, porque es una muestra relativamente pequeña. Entonces, puedes mapear
un punto transversal aquí con el mismo punto transversal a la salida. Si tú comparas, eh, digamos, estados de polarización, pues hay una diferencia, pero esa diferencia a partir de la información de aquí y acá no es concluyente de nada. Pero tú tienes toda una estructura espacial para hacer el mismo muestreo, no nomás en este punto, sino en este, sino en este, en este, en este, en este. Sí. Ajá. Y cada punto tiene un estado de polarización diferente, que es transformado por la misma matriz. Entonces, si acumulas información a través de diferentes puntos, se puede hacer como una correlación de los efectos. Creo, digo, no lo hemos hecho, pero creo que con muy buena precisión, porque tendrías como un exceso de información. Entonces te permite tener cierta fidelidad para los resultados. Esa es una conjetura, creemos que puede ser así, pero te confieso, no lo hemos hecho. Okay. Ujú. Julio, tenemos algunas preguntas más. Si nos puedes regalar otros 10 minutitos o Claro, algo así. sí, Perfecto. claro. Excelente, muchas gracias. Te doy la siguiente pregunta. Y la pregunta es, me gustaría que explicara un poco cuál es el truco para generar las líneas de campo. Experimentalmente, Me imagino que sí, ¿eh? Sí. sí, ajá, yo creo, ajá, digo, porque teóricamente, pues, Sí, básicamente graficamos una ecuación analítica, ¿no? Que es la que por ahí les mostré. sí. En el, en el, perdón, en el caso experimental, lo que se hace es que se sacan los mapas de los parámetros de Poincaré. Es decir, a través, si tienes un campo vectorial, el campo vectorial puede tener diferentes estados de polarización, ¿verdad? Entonces, a través de un protocolo estándar de medición en polarización, tú puedes reconstruir un mapa de polarización a partir de la medición de los mapas de los parámetros de la esfera de Poincaré. Y, y eso, digo, pues está en todos los libros de polarización. Entonces, ya que tienes esos tres mapas, podemos reconstruir, digamos, las figuras que están en la parte A. O sea, eso me da los estados de polarización. Entonces, ponemos una referencia de tiempo y lo que sigue es con, con un algoritmo que me construya las líneas de campo a partir del campo vectorial, podemos construir estos estados, o sea, estas líneas. Ajá. Eh, Ese algoritmo tampoco es un secreto, o sea, realmente es como los algoritmos que se usan en fluidos para a partir de un campo vectorial tú puedas construir líneas de campo. Ajá. Eh, Ni siquiera es un algoritmo tan difícil de programar. Yo a veces, la verdad, se los he dejado a mis alumnos de licenciatura así como proyecto de física computacional. Se pueden hacer con mucha precisión. Entonces, así fue como se hizo, ¿no? O sea, primero hay que construir el mapa de estados de polarización vectorial y después eso lo usas como el insumo para construir tus líneas de campo. Y aquí, la verdad que cuando salieron, que es lo que te arroja el algoritmo de construcción de líneas de campo a partir de la evidencia experimental, pues estaba súper padre, ¿no? Porque coincidía bastante bien con lo que esperábamos, ¿no? Genial. Muchas gracias, Julio. Me imagino que también en el artículo pues habrá más detalles, ¿no? Por si Sí, quieren claro. un El poquito más. artículo, Sí. Optics Express, nos quedamos en 15 páginas porque si no nos iba a costar más caro, pero está bastante detallado como quiera. Sí. Muy bien, sí. Perfecto. Te leo una pregunta más, Julio. Muchas Ajá. gracias por tan interesante tema. Y te preguntan, veo que los patrones se obtuvieron a partir de haces Laguerre-Gauss. ¿Se ha hecho para otro tipo de haces? Como Bessel, Matthew. No, bueno, nosotros no. Ok, La verdad yo pensaría que nadie los ha hecho con otros haces porque seguramente nos hubiéramos enterado por las citas o algo así. perfecto. Pero en realidad lo puedes hacer con muchos haces diferentes, incluso haces adifraccionales, etcétera, ¿no? Eh, no era como nuestro objetivo tener diferentes estructuras transversales, porque lo que nos interesaba era la estructura de polarización. Y entonces el Laguerre-Gauss de orden 0 y 1, pues es una dona, Ujú. es muy noble, ¿no? O sea, es un patrón o sea, el chiste era facilitar todo lo que, que
que implicará alineación más fácil, etcétera. Sí. Muy bien. La otra pregunta, Julio. ¿Existe un estudio o se podría estudiar algunas constantes referentes al flujo de las líneas de polarización espiral? Em, bueno, sí, exacto. O sea, al flujo, a lo mejor como la densidad y ese tipo de cosas, seguramente sí. Aquí la ventaja desde el punto de vista como de la teoría es que estas líneas son totalmente analíticas, ¿no? Entonces, es tan fácil como ya que tienes la ecuación, como que la metas al MATLAB y graficas el campo de volada, ¿no? O sea, no hay aproximación alguna. Entonces, seguramente desde el punto de vista así matemático, pues habrá un montón de propiedades más pues de geometría o de propiedades algebraicas, ¿no? Que se le podrían sacar, que le puedes asociar al flujo. Yo no lo hice, la verdad, pero pues, seguramente se podrían explorar. Excelente. Ujú. Te leo dos preguntas más, Julio. Primero, Claro. Rubén Ramos, del INAVA, te decía que lo había invitado, pues te da las gracias por tan excelente Hola plática. Rubén, ¿qué tal? Mucho gusto. Digo, nos Y vemos todo el día en el Facebook, pero ahí está. bueno, te leo la siguiente pregunta. ¿Han hecho estudios de fotones individuales en la base espiral y las propiedades que derivan de estos, como el entrelazamiento? No, no, la verdad que no. Todo lo hemos manejado a una escala así, pues, muy clásica, muy macro, ¿no? Sí, pues ahí está Porque un tema siempre nuevo de como, investigación, ¿no? sí, como, siempre fue como la idea aplicar esto a una cuestión de polarimetría tradicional. Sí, Pero digo, a lo mejor está ahí como una beta también sí, posible para explorar, ¿verdad? por supuesto. Muy bien, y Ujú. bueno, Julio, te leo la última pregunta. Una de las limitantes del uso de campos vectoriales en polarimetría es que la muestra debe ser homogénea. ¿Tienen alguna alternativa para obtener la información de medios no homogéneos? Mm, pues no. Eh, Cuando, cuando pensamos en esto, siempre pensamos en un medio homogéneo para que la transformación siempre fuera la misma para todos los puntos transversales del haz. Ya de por sí el haz es inhomogéneo. Si tenemos una muestra inhomogénea, el problema es un gran problema de polarización, ¿verdad? O sea, es uno de los problemas icónicos, ¿no? ¿Cómo recupero las propiedades de polarización de una muestra que no es homogénea? Eh, n- Honestamente no, no sé si estos haces pudieran representar una alternativa, a lo mejor sí. Eh, Tal vez alguien con un feeling más de polarización y polarimetría podría darnos una pista, pero pues no podría asegurarlo, ¿ah? Sí, Ujú. bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Julio. Si pues quieren contactarte, pues ya pues por ahí pusiste al final pues tu página, ¿no? Sí, Para que sí, ahí pues ahí está mi página o mi correo es juliocesar@tec.mx. sí, De hecho, debí perfecto. de haberlo puesto ahí. Sí, bueno, de Este, todas formas, pues es fácil ajá. encontrarte, Julio. No es Sí, tan complicado. Muchísimas gracias a todos por este seminario y Julio, a ti nuevamente muchísimas gracias por haber participado en el seminario. En breve te mando un certificado, pues, un presente para que, pues, para agradecer un poquito tu tiempo. Y muchísimas gracias, Julio. Nos vemos pronto. Que tengas un excelente día. pues muchas gracias, Carmelo, por la invitación y gracias a, pues a los asistentes. Sí, Muy buenas preguntas, la verdad. bastante bien. Y, y pues qué gusto, ¿no? Ojalá en un futuro cercano la pandemia nos permita ir a visitar el CIO. Sí, He ido, como le decía Carmelo, he ido varias veces al CIO, bastantes veces, y tengo buenos amigos y colegas ahí. De hecho, pues yo soy de Zamora, Michoacán, entonces podría usar el CIO como pretexto para ir a ver a mi familia, que ya tiene mucho tiempo que no la veo. Entonces, me queda de paso, de hecho. Pues mira, muchas pues va a gracias, ser un Carmelo. placer tenerte por aquí. Pues muchas gracias a todos. Ujú. Excelente, muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Julio. Gracias, Carmelo. Nos vemos. Nos vemos.
Bye.